Padre. ¿Y no te pasa que de repente vienes subiendo? Imagínate que tú vienes en tu coche tal, y de repente vas así. ¡Ay, no mames! Es el expresidente Felipe Calderón. Sí, Te no. dice, ¿no? Es como, Sí, sí. ¡presidente! Sí, saludar a todas. Pero la verdad es que en la bici vas con casco, vas con lentes, vas con No se nota tanto. lentes vecinos además. Y además Nunca fuiste después de que acabó tu administración. Ahora quiero ser presidente de la colonia, de la manzana, ¿no? Pues estamos explorando la posibilidad. Pero sí, no estaría mal, Imagínate ¿no? tener al presidente de la manzana. Oye, tenemos al un licenciado gran... Felipe Calderón. Tenemos un gran presidente aquí de la administración del condominio. Bueno, son 9 casas, pero mi vecino Pepe es de primera, ¿no? Y la verdad es que salen muy bien las cosas y las cuentas y todo. Oye, ahorita que estabas hablando de las operaciones y eso es algo también que siempre me he preguntado. Cuando alguien es presidente de un país como México, ¿qué pasa cuando se enferma? De repente tratan de que no se vea que se enfermó, o de repente dicen no abiertamente, o tratan de no, porque se pone nervioso el país. No sé en el caso de otros presidentes, pero conmigo era, como dicen, full disclosure, ¿no? Todo lo que pasaba se narraba. De hecho, en Pinos, una vez yo salía a andar en bicicleta en Pinos a las 7 de la mañana. Ok. Entonces bajábamos ahí de Los Pinos, entrábamos al circuito ese del bosque de Chapultepec, de la primera sección, que son 3 kilómetros, de adoquín. Pero en Los Pinos hay una bajada que es también de adoquín. Había llovido mucho en varios días, entonces había como lama, como moho en el adoquín. Yo tenía una bici, la verdad me encanta el ciclismo, todavía ando en bici, pero pues sí le metía los pies en clips, ¿no? En el pedal. Ajá. Donde se atora, ¿no? Sí. No, de los clips. Y al entrar, al bajar por los adoquines, al dar la vuelta, se me patinó la bicicleta, caí sobre el hombro, me fracturé el hombro. Aparte llegó alguien ahí de los que venían muy asustados, me levanta haciendo bueno, en fin. Porque sí sales con seguridad, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. ¿Y cómo van las escoltas atrás del presidente cuando corre? ¿En bici también? La verdad, agarraron una condición extraordinaria. De hecho, uno no voy a decir eso, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido con toda la gente que nos ha cuidado, porque es una manera de haber cuidado las decisiones de México. Agarraron una condición tremenda y uno de ellos que no le gustaba la bicicleta, ahora sale todos los días, son los mejores ciclistas, yo creo, de quienes están en los altísimos rangos del ejército. Ok. Pero Gracias. un equipo de gran condición física, ¿eh? ¿Sigues andando en bici? Sí, claro. A veces estás en México, por lo que entiendo, Sí. y a veces estás en España porque das clases, tienes muchas cosas Sí. que estás haciendo allá, ¿no? Allá, ¿cómo te mueves? En bicicleta. Tengo mi bici. ¿Ah, sí? Tengo mi bici. Tengo 2 bicicletas. Una de ruta, Ajá. que uso en Madrid para salir los fines de semana. Y otra que es la que compré en Madrid, que es una bici asistida, tiene su motor. Sí, porque en esa me muevo para ir a trabajar, para ir a un despacho con que colaboro, para ir a dar clases. Pero cuando te vas en bici, por ejemplo, a dar clases y no sudas, Sí, o te tienes que bañar poquito. antes o no. Para eso es la bici asistida, ¿no? Claro. Te ayuda a la pedalea, Madrid es ¿Para una ciudad más flat, ¿no? Y bien, aquí en México, tomo una... Aparte tengo que variar mis rutinas también por cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. Tanto de caminar como andar en bici. Pero, por ejemplo, tomo una bici que tengo aquí colgada en la cocina, ahorita la ves. Ajá. Muy ligerita, y con esa subo por las Águilas hasta allá, hasta los puentes de Santa Fe, ¿no? Wow. Entonces, sí, me encanta la bici. Ya menos porque estoy viajando mucho. Uh-huh. Estoy básicamente, bueno, es mi casa, que es la tuya. Gracias. Pero estoy en Madrid dando clases en el Instituto de Empresa, estoy dando consultoría global. Ajá. Me estoy metiendo mucho en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Hemos trabajado mucho con países de Medio Oriente, con empresas globales, en fin. Y pues no es fácil, ¿no? Pero sí es mi deporte favorito, diría yo, la bici. Oye, a ver, vámonos al inicio de todo. Naciste en Morelia, en Michoacán. Tu papá y tu mamá, cuatro hermanos, ¿no? Somos 5. Exacto, sí. ¿Cómo es ser el hermano menor? ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo en Morelia? Pues mira, fue una infancia, yo creo, muy feliz, muy modesta. Uh-huh. Mi papá era escritor, cosa que te costaba trabajo en la escuela porque te hacían llenar un formulario. A ver, ¿a qué se dedican en su casa? Pues mi mamá al hogar, ¿no? Y su papá, pues
oye, papá, ¿cómo le voy a poner escritor? No le pongo que eres licenciado. No, soy escritor. Y pónganse muy orgullosos de eso. Y me siento ahora muy orgulloso de eso. Claro. Entonces, de chavo vivías con todos los prejuicios sociales, ¿no? Pero mi papá era un utópico. Siempre había... ¿A qué me refiero? Cuando yo nací en el 62, México era un país súper autoritario. Un solo partido tenía todas las cámaras, todos los gobernadores, casi todos los alcaldes, casi todos los diputados, todos los medios controlados, los sindicatos. Y cuando los estudiantes protestaron contra eso, en el 68 fueron masacrados por el gobierno. Y sin embargo, en aquel mar de autoritarismo había pequeñas islitas de utópicos, ¿no? De místicos del voto, como burlonamente los había llamado Ruiz Cortines. Y uno de ellos era mi papá, que en Morelia siempre organizaba la oposición, en aquel caso al PAN. Y mi papá era siempre el candidato. Dice, mi papá es bien fregón, ¿no? Pues es el candidato siempre. Y la razón es que, pues no era que fuera muy fregón, es que nadie más quería ser candidato de oposición. Todo, ¿no? Y entonces siempre, pues que venía campaña, oiga, don Luis, por favor, y él decía, tenía una mística de entrega brutal, y pues sí se entregaba a la campaña, pero pues perdía la chamba, lo corrían. Ok. Entonces... ¿Y eso económicamente cómo afectaba en la casa? Yo creo que no entendía por qué mi mamá de repente se metía a la cocina, lloraba, luego ya, íbamos todos a misa y a darle, y luego íbamos los fines de semana con mi papá y a repartir volantes y a pintar paredes. Yo pintaba, mi hermano Juan Luis, que es ingeniero, que lo quiero, a todos los quiero mucho, pero pintaba los círculos, en el caso del PAN, del partido, pero así, a mano, haciéndole con el codo así completito, y ya nomás llegaba yo a rellenar. Sí. O sea, entonces tu papá fundó el PAN. Fue de los fundadores del PAN, sí. Ok. Tu mamá, maestra, ¿no? Mi mamá estudió comercio y era buenísima. Fíjate una cosa de mi mamá. Siempre tuvimos un presupuesto muy apretado, ¿no? No alcanzaban las cosas. De hecho, se angustió mucho mi mamá. Pero ella llevaba un libro de contabilidad todos los días sentada así en el borde de su cama, lo recuerdo, con la lámpara del buró. Todo lo que había gastado ese día en el mercado, en el camión, que guardaba en sobrecitos el dinero de nuestra colegiatura. Impresionante, mi mamá. Wow. Y pues siempre hubo muchos aprietos en mi casa, pero afortunadamente nunca nos faltó nada. Ajá. ¿Cómo generaba dinero tu mamá? Mi mamá no generaba, mi papá le pasaba, ¿no? Trabajaba... Pero cuando había problemas, como dices tú, con lo de... Pues yo no sé si le prestaba el abuelo, mi mamá, pues de repente... por ejemplo, mi mamá recibió mucho tiempo, yo me acuerdo perfectamente, estudiantes. O sea, uno de los cuartos de mi casa estaba dedicado a recibir estudiantes de Pátzcuaro, de Uruapan, de Apatzingán, etcétera. Llegaban a estudiar a Morelia, de Puruándiro, donde era mi mamá, y pues le pagaban. Y con eso me acuerdo que se ayudaba muchísimo, ¿no? Hacía pasteles, de repente las fiestas de mi mamá, ¿no? Le encargaban, tenía una cocina exquisita. Pero le batallábamos. Pero la verdad, yo fui un niño, yo no estás consciente de eso. Siempre anduve en bicicleta de chavo también. Me quebré un brazo, mira que está la cicatriz, ¿no? Cicatriz, ajá. Andando en bici, porque me tocaba ir a comprar el pan, las tortillas, el café, el huevo, la carne. Me fue padrísimo. Y me iba a la escuela en bicicleta. Wow, y me iba a jugar con mi hermano Juan Luis al bosque, que está enfrente de la casa que todavía tenemos en Morelia, donde nacimos. Padrísimo, eso estuvo padrísimo. ¿A qué jugaban en el bosque? En bicicleta, policías y ladrones, sí. Dime por favor qué hace el policía. Corretea a los ladrones. Nos íbamos en 2 equipos y a perseguirnos en bicicleta, fíjate, padrísimo. Ok. Un parque enorme. Luego... en la escuela, ¿cómo eras en la escuela? O sea, vamos a hablar de primaria, por ejemplo. Sí. Bueno, estuve con los hermanos maristas. Sé que tú también anduviste por ahí. Muy bien. Aunque yo estuve en el Valladolid. Profesores de primera, me encantaban, me fascinaban. Honestamente, pues yo era buen alumno. Aunque da vergüenza decirlo, ahora se dice qué pena que eso pareciera de pena, ¿no? Pero ya viéndolo bien, la verdad sí me gustaba ser un buen alumno, sí me gustaba sacar buenas calificaciones. ¿Eras de 10? Sí, era de 10. Sí, y le estudiaba y... Aparte, mi mamá me traía cortito, era todo. Ya sabes, llegabas 10, 9, 8. ¿Cómo que 8? Y te ves a estudiar y no ves la tele. Bueno, pues está bien. ¿Cuál era la materia que más trabajo te costaba? Yo creo que en secundaria química. Ay, sí. Pero, en fin, me gustaba la escuela. Aún las ciencias numéricas me gustaban. ¿Por qué muchos presidentes se van de México cuando acaba su administración? Pues no los juzgo, la verdad. En mi propio caso, pues yo, en mi caso, por razones de trabajo, ¿no? Primero, al salir de la presidencia, fui invitado
como fellow, se dice, como profesor visitante, digámoslo así, a un nuevo fellowship, se llama de liderazgo global en la Universidad de Harvard, donde estudié. Fue muy padre para mí, fue una transición muy suave. Luego regresé a México, ahora se presentó esta oportunidad en Europa de trabajar. Aparte podía dedicarme a otra cosa que me encanta, que es ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Internacional de Automovilismo, que es una gran afición que le heredé a un hermano mío. Y esa es mi razón. Yo supongo que otros expresidentes se han ido por razones de trabajo, otros por razones de seguridad, otros por razones de lo que sea, ¿no? Pero yo hablo por mí mismo. Claro. Y luego yo salía en la bicicleta allá a Los Pinos a dar la vuelta. Dábamos varias vueltas al circuito de Chapultepec. Con la escolta regresaba a las 8, me bañaba, desayunaba ahí en la casa o ya en la oficina y tenía mi primera audiencia, reunión, lo que sea, 8:15, 8:30, ¿no? Ok. Y todo el día, generalmente salía de gira los martes y los jueves a alguna parte del país. Lunes, y los demás, y todos los días pues, regresaba a Pinos y terminábamos a las 11 de la noche, ¿no? Ok. Sábado revisaba todo el material que me dejaba en el escritorio, que era, ¿no? Firmaba acuerdos, etcétera. Los domingos pues, estaba ahí al pendiente, íbamos a misa, jugábamos fútbol, que eso me rompía el ligamento, echábamos carne asada y ya. O sea, el domingo sí podías descansar, o sea... Estaba ahí, pues va revisando tus temas, ¿no? Pero sí le dedicaba a la familia, en fin. Variábamos de templo primero para no hacer público que íbamos a misa, que me parecía de mal gusto, ¿no? Dos, por razones de seguridad también. Y luego regresábamos, jugábamos fútbol y hacíamos carne asada con los amigos, que siempre me ha gustado eso, ¿no? ¿Qué le dijiste? Tus hijos estaban muy chiquitos cuando tú empezaste pues, toda tu administración. ¿Qué le dijiste a tus hijos cuando estaban chicos? Yo me acuerdo que uno de los temas, por lo pronto, que yo recuerdo desde que estoy chavo, es que a veces los hijos de los presidentes pues sentían demasiado poder. Y aunque el papá o el presidente trataba de irse como más tranquilo, los hijos traían un mega relajo. ¿Hablaste con tus hijos? ¿Qué les dijiste? ¿Les va a cambiar la vida? Sí, desde luego. Pero ¿sabes quién habló con ellos? Que es fantástica, Margarita. ¿Qué les dijo? Les dijo, vamos a prestarle tu papá a México, 6 años. Wow. Entonces tienes que entender que tu papá va a estar prestado sirviendo a los demás, ¿no? Y también una psicóloga que queremos mucho, habló con ellos y, por ejemplo, les decía, mira, la banda presidencial es una cosa que es como si tuviera poderes mágicos. Okay. Así se los explicó. Sí, sí. Pero uno de los poderes que tiene también es mala vibra, es mala onda, que hace que la gente se desubique totalmente y que pierda el piso y que se crea que es lo que no son. Y entonces ustedes tienen que tomar, decía, ubicalitos. Y los ubicalitos es que tú sigues siendo, que tú tienes que estudiar en la escuela, tienes que respetar a tus compañeros, etc. Otra cosa que le decíamos, Margarita, sobre todo yo también, es, por ejemplo, la gente del Estado presidencial, nada de que les cargas la mochila, nada de que te dan órdenes, tú le das órdenes a él o a ella. Tú le tienes que dar órdenes a ella. Mi responsabilidad, tú estás conmigo, con su seguridad. Nada de que el berrinche, nada de que el capricho. Nada, quiero esto, tráigame tal cosa. De hecho, el primer día, Margarita oyó que un muchacho estaba pidiendo, ¿qué quieres de desayunar? No, pues que waffles y qué es. Y se mete a la cocina. Mire, mis hijos van a comer lo que usted prepare todos los días, guste o no. Y nada de que servicio, esto no es un restaurante, ¿no? Y si usted me los maleduca, se los voy a mandar a su casa, que usted los eduque. Y sí, pues disciplina. Padre, ¿eh? Mis hijos siempre muy ubicados. Obviamente les ha tocado muy difícil siempre cuando era presidente, sobre todo después de ser presidente, una condición de mucha presión, de mucho hostigamiento, de mucha violencia mediática, verbal, de redes. Pero han sido unos campeones, ¿no? Unos valientes, la verdad. Por ejemplo, con tus hijos, ¿tienes chance de ir a las reuniones escolares? Hoy, pues va a haber una junta de padres. ¿Pudiste ir a algunas? Sí, no se puede. Yo era clavado con ir a las juntas de padres ¿Ah, sí? de mis hijos. Sí, claro, por supuesto. Me llevaba muy bien con los papás de ellos.
con algunas maestras, ¿no? Que están muy acomplejadas, la verdad, pero ¿Y a poco no se le cuadran las maestras de la escuela al presidente? Fíjate que no, todas muy comprensivas, salvo algunas que sí se sienten que es su oportunidad de poder, ¿no? Así, su varita de saga, del poder, ¿no? Sobre el poder. Muy pesaditas, ¿no? Ya, no digo nombres. Claro. Pero sí me tocaba enfrentar situaciones ridículas, ¿no? No, tienen que venir a la capacitación y tiene que venir el papá a fuerzas. Pues, es que el papá está resolviendo un problema de economía. Señorita, lo que tengo que decirme, dígamelo de una vez. La verdad, yo, ¿no? Sí. No va a poder ver. No, pues tiene que venir. ¿A qué se dedica? No, de veras unas jaladas que es. Bueno, pero ya, es lo de menos en la vida. Oye, y por supuesto. Últimamente he escuchado mucho que cuando se pone la banda presidencial se siente un poder impresionante y que cuando se quita también se siente muy fuerte. ¿Eso es cierto o no en tu caso? Pues más que la banda, pues el poder presidencial sí se siente, evidentemente, ¿no? Ajá. Y sí implica, es difícil llegar y también es más difícil dejarlo. Ajá. Cuando uno termina así al otro día después de terminar su sexenio, ¿cómo se siente uno? Bueno, yo por una parte muy aliviado, no dices ya, pero sí efectivamente hay un proceso complicado, ¿no? Mira, en la educación de mi mamá y mi papá, bueno, pues te mueres, te vas al cielo y estás junto a Dios contemplando todo ahí, viendo todo, ¿no? En pantalla. Sí, en pantalla 4K. Sí. Pero cuando yo me fui a Harvard, estaba en mi cubículo en la universidad y veía todo, contemplaba todo, que decían, que las patas que se... Pero no podía hacer nada. Entonces, oye, eso no es el cielo, es el infierno mismo. Claro. Se siente impotencia de ahora, empecé con esto, ya no puedo con esto, o ahora están haciendo tal que yo sí sé cómo están los hilos. Sí. Entonces, eso se siente muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, pues te vas habituando, ¿no? Te vas haciendo así un poco así, ¿no? Se extrañan las cosas cuando está uno en su administración, banales como, no sé, salir al cine, ir a una fiesta, ir a la sala de despecho a cantar y a chillar. Bueno, la verdad, Margarita y yo de repente íbamos al cine, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se iban? O sea... Pues en camioneta. Pero me refiero a no era como, ¡ay, está el presidente! Íbamos a una función en la tarde, en la noche, ¿no? Ajá. Alguna película que nos gustaba, en fin, o que nos interesaba. Pero sí, de repente salíamos. Sí, tampoco íbamos cada semana o cada mes, ¿no? Pero sí pocas veces, pero íbamos.